En a Illa de Arousa se celebra anualmente la Festa do Mexillón, un evento gastronómico que, en el 2025, alcanza las 32 ediciones y que es uno de los más importantes de esta villa. Dentro de su intenso verano gastronómico, esta villa rinde homenaje todos los años a uno de sus productos estrella, el mejillón. De mano del Club de Piragüismo, el entorno de Osufre se convertirá en un espacio en el que se dispensará 1,5 toneladas del popular molusco, elaborado siguiendo media docena de recetas. Con las carpas situadas en el Paseo de Ocantiño, al evento suelen asistir una importante afluencia de público, ávido por degustar las 6 especialidades que tienen como ingrediente principal al rey de los bivalvos en la ría de Arousa, el mejillón. Entre estos nos encontramos con la paella de mejillón, mejillón al vapor en escabeche, tigre, muy popular y apreciado en Galicia, croquetas empanadas y empanada de mejillón. Y estas son solo algunas de las propuestas, aunque la que más vuelve a destacar, por encima del resto, es el cocinado al vapor. El cocinado al vapor es sencillo. Los mejillones se ponen en una olla grande con tapa sin cerrarlo del todo. Con un poco de laurel, hay que esperar a que se abran. Cuando esto suceda, el mejillón ya está listo para llevar al plato y degustarlo acompañado de un poco de limón. El Club de Piragüismo, que este año le corresponde la organización, movilizará a un equipo de más de 80 personas, entre deportistas y familiares, que de forma completamente voluntaria afrontarán un trabajo ingente, aunque satisfactorio por el objetivo, durante 3 días. El objetivo es recaudar fondos para la entidad y así, seguir impulsando sus actividades, y ello supone el 60% del presupuesto. El mejillón es, además, un producto del que viven miles de familias. Fue el pueblo japonés el primero que empleó estructuras flotantes, semejantes a la batea actual, como viveros para el cultivo de especies marinas. El conocimiento de la acuicultura japonesa permitió a los franceses incorporar este artefacto de cultivo que, sin embargo, apenas se desarrolló, quedando reducido a un escaso número de parques flotantes en la costa mediterránea. Fueron los catalanes quienes, a comienzos del presente siglo, instalaron las primeras bateas en aguas del Mediterráneo español, en las costas de Tarragona y Barcelona. La experiencia de aquellos pioneros, aunque a reducido nivel, sigue manteniéndose hoy en día en aquellas aguas. El cultivo de mejillón en Galicia supone la mayor producción de acuicultura marina española y de la Unión Europea, y alcanza más de 250.000 toneladas al año. Actualmente, debido a la gran densidad de bateas, el sector mejillonero pasa por varios conflictos y quizá el mayor de ellos sea el de la mejilla. El conflicto de la mejilla ha estallado en el año 2023 en Santiago. Igual que el año pasado lo hizo a las puertas del Intecmar de Vilasoán, donde la conselleira Rosa Quintana fue acorralada por cientos de bateeiros. Desde el sector de la mitilicultura afirman estar ahogados por las limitaciones que se les han impuesto a la hora de recoger la cría que necesitan para nutrir las cuerdas de sus bateas. Y sin cría, señalan, no hay mejillón. Ni lo habrá en los próximos años, para cuando auguran cosechas mínimas. El problema, según el sector bateeiro, está claro. Comenzó con el decreto de la Xunta de diciembre de 2019 que regula los planes de explotación marisquera y deja en manos de los pósitos la creación de santuarios para el percebe. Pero en realidad, el conflicto viene de antes. La cría de mejillón y el percebe comparten hábitat, por lo que quienes se dedican a su captura también deben hacerlo. Pero lo cierto es que hace tiempo que esa convivencia no es pacífica, y que se producen encontronazos entre ambas partes. Los percebeiros acusan a los mejilloneros de arrasar las piedras. Estos lo niegan y piden a las cofradías que afronten los problemas reales del sector percebeiro.
En el año 2000, la Xunta de Galicia publicó una orden que iba a regir la extracción de mejilla en la costa gallega, estableciendo período de extracción y las zonas autorizadas en los bancos naturales del litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Desde aquel momento, el conflicto ha rebrotado con cada inicio de la campaña de recogida de la mejilla, adormeciéndose a medida que avanzan las mismas y el sector logra cubrir sus cuerdas. La cría de mejillón o mejilla se consigue cogiéndola de las piedras en la seca de mareas vivas o bien de cuerdas colectoras, frecuentemente dispuestas en la misma batea. La mejilla de las rocas es la semilla preferida por los cultivadores, ya que se le considera mejillón más fuerte, con viso más duro, de mayor resistencia a ser despegado, y con un desarrollo más rápido y eficaz que la mejilla obtenida en cuerdas colectoras de la batea. Quizá este hecho esté relacionado con los obligados periodos en que queda en seco el mejillón de la zona intermareal. Sin embargo, nuevos datos no parecen confirmar esta preferencia. Con la bajamar de las mareas vivas y provistos de rasquetas se buscan las piedras planas que, siendo posible, no estén muy tupidas de arneirón y permitan un fácil trabajo con la rasqueta. Se considera que la mejilla que da mejor resultado en la cuerda es la de color acastañado y negro brillante, mientras que la mejilla en la que se observa algo de blanco en la concha, conocida en el argot de los cultivadores en batea como vieja, se la estima de peor calidad y que no da tan buenos rendimientos como la acastañada o negro brillante. Se busca la semilla más pequeña, ya que mete más piezas por unidad de volumen. Con una cuerda de esta semilla pueden llegar a obtenerse de 6 a 8 cuerdas de mejillón para la venta. La mejor época para la recogida de semilla de roca es de noviembre a febrero. O, en el decir marinero, de difuntos a carnaval. La jornada de los cultivadores de mejillón comienza sobre las 7 de la madrugada. Hay cultivadores que tienen varias bateas y en la primera se recogen los mejillones de menor tamaño. La primera vez que se sube la cuerda de la cría se le suele llamar doble o primera vuelta de la cría. En este proceso, más que clasificar los moluscos, la labor se centra en la limpieza de las cuerdas y la cría. Una vez seleccionado el mejillón dentro del cajón del carro se empieza la labor de encordado por el extremo bajo de la cuerda, con la ayuda de un ovillo de red de mallado especial y consistencia determinada para soportar el peso del mejillón y posterior autodestrucción. Las cuerdas colectoras, una vez liberadas del mejillón seleccionado, se recolocan en la batea para una posterior utilización. El mejillón es el molusco más conocido y popular de nuestro país, el cual se sitúa entre las primeras potencias productoras mundiales. La mayor producción está en las Rías Baixas, aunque en el Mediterráneo se produce otro, de menor tamaño y también de excelente calidad. Ambos proceden, desde hace muchos años, de la acuicultura perfectamente dominada y extendida. La práctica totalidad del cultivo se hace por el sistema de bateas, plataformas flotantes sujetas al fondo del mar, de las que penden unas cuerdas a las que mediante unas mallas se adhiere la semilla o cría del mejillón. Al poco tiempo estas mallas se deshacen dejando libre al mejillón que ya ha fabricado el viso con el que se sujeta a la cuerda. Los mejillones se retiran de las cuerdas y se colocan en otras para repartir el peso. Este proceso se conoce como desdoble, alcanzando el tamaño comercial en un año aproximadamente. Las cuerdas son los cabos que, amarrados a los pontones del emparrillado, están destinados a soportar el mejillón a lo largo del ciclo o proceso de producción y cultivo. En la actualidad las cuerdas se adquieren en el mercado por encargo, con longitud determinada y los palillos colocados durante el proceso de colchado de la cuerda. Con este nuevo sistema se elimina la gaza, puesto que el principio, donde está enganchada la cuerda a la máquina giratoria, son los cordones por doble. Al eliminar la gaza también se hace menos voluminoso el nudo con la tabiza, pasando más cómodamente por la garganta de las máquinas encordadoras. Hoy en día se ha impuesto la cuerda de red de nylon empleada por los arrastreros debido a su dureza, a que su conservación exige poca mano de obra y a que hasta el momento, es el material en que mejor agarra el viso del mejillón. El comportamiento de la cuerda con tormenta es un importante factor a tener en cuenta, ya que el mar, en estas condiciones, somete a la cuerda a un exceso de trabajo. El mecanismo es el siguiente.
La batea se adapta a las olas, de modo que con la cresta de la ola la batea sube para inmediatamente pasar a ocupar el seno de la ola. En este corto periodo de tiempo la cuerda queda completamente floja, en banda, pegando un tirón fuerte hacia abajo cuando la batea está ya subiendo a otra cresta. De este modo, se encuentra por un lado subiendo y por otro bajando, con la cuerda irraviza haciendo seno y dando una fuerte sacudida a la cuerda. Este es el momento en que rompen las rabizas o las cuerdas se desplazan hacia la popa en el pontón y cae el mejillón en la primer braza de la cuerda. La rabiza es el trozo de la cuerda que está fuera del agua y amarrado en el pontón. Las primeras rabizas eran de esparto de primera calidad, con unos 16 milímetros de mena y con una gaza en un chicote y una piña sencilla en el otro. Sin embargo, dado que este material se embichaba, al estar expuesto al sol se quemaba, perdiendo consistencia y volviéndose débil e inservible a los pocos años. Con las primeras cuerdas de red de nylon, se intentó que hiciera de rabiza la continuación de la propia cuerda, pero no dio resultado, ya que el trabajo de amarrarlas al pontón era muy incómodo y el material se hacía muy duro. En la actualidad se usa la rabiza fuerte y duradera de nylon de unos 16 milímetros de mena, con el fin de que sea fácil la maniobra de amarre al pontón y para que cuando la cuerda esté vacía poder cogerla cómodamente. Las varillas de mimosa fueron los primeros palillos empleados, con un diámetro entre 15 y 25 milímetros y una longitud de 20 o 25 centímetros. Estos palillos los hacía frecuentemente el propio cultivador. Luego fueron sustituidos por los palillos de plástico. La separación entre palillos suele ser, aproximadamente, de 35 a 45 centímetros, aunque en la primera braza de cuerda tienen que ir algo más juntos para mitigar el desprendimiento del mejillón en caso de cabecear la batea con las tormentas. El cuidado de que todos los elementos de las cuerdas estén en buen estado es fundamental para garantizar que el cultivo se desarrolle sin tropiezos graves. Por otro lado, el mantenimiento y preparación de las cuerdas ha de ser compatible y armónico con el proceso de cultivo y la vida del mejillón. Sin necesidad de ser exhaustivos, las primeras normas indican que hay que vigilar los palillos que se necesitan reponer, ya sea por rotura o carcomidos. Esta tarea debe realizarse siempre que haya que izar una cuerda. Largos tramos de la cuerda sin palillos de sostén pueden provocar el arrastre del mejillón hacia el fondo. El desgaste de las rabizas es uno de los principales peligros. Hay que revisarlas siempre que se limpian las cuerdas y reponer o reparar las defectuosas. La cuerda está más sometida a un exceso de peso y de trabajo en su parte alta y casi nulo en su parte baja, por lo que es aconsejable chicotear la cuerda cuando pierde colcha por exceso de alargamiento. En el período de desove del mejillón, sobre todo de marzo a julio, se colocan en la batea unas cuerdas colectoras de semilla, situándolas en los primeros claros de proa, que es la zona donde es más abundante el desove. Estas cuerdas no suelen ser mayores de 8 metros, escogiéndose las más viejas del montón. Se colocan, amarrándolas con un peso en su parte baja hasta tanto no adquieran peso propio, a fin de que no se líen ni rocen el mejillón de las cuerdas más cercanas. Uno de los principales enemigos de la cría de mejillón es el sargo y en las zonas en que este abunda resulta casi imposible obtener semilla en cantidad suficiente. La semilla de cuerdas colectoras lleva el proceso natural de la fijación de la larva, mientras que la mejilla traída de las piedras hay que colocarla en la cuerda. Para realizar esta labor se dispone de cajones elevados sobre patas de una altura aproximada del codo de una persona, que llevan un rodillo sobre el que se desplaza la cuerda. Estos cajones, antiguamente tenían ruedas en las patas por lo que se les llamaba carros y aunque en la actualidad se han suprimido las ruedas, siguen recibiendo el mismo nombre. El carro se coloca lo más cerca posible del lugar a que va a ser amarrada la cuerda y se desplaza a medida que se van llenando zonas con cuerdas recién encordadas.
Una vez el mejillón dentro del cajón del carro, se empieza la labor de encordado por el extremo bajo de la cuerda, con la ayuda de un ovillo de red de mallado especial y consistencia determinada para soportar el peso del mejillón y posterior autodestrucción. Esta red especial para encordar está hecha de nylon, acetatos o algodón, o con mezcla de estos materiales. La red de algodón es más blanda que la de nylon, lo que se suple con una vuelta más de ovillo y se degrada con mayor facilidad. El algodón es biodegradable. En los fondeaderos que se desprende el mejillón de la cuerda con facilidad, se suele recurrir a usar red de nylon que, al no eliminarse, ayudan al mejillón para que se mantenga fijado. La semilla se coloca envolviéndola con la red, para lo cual se van colocando puñadas de mejillón entre la red y la cuerda. Al final, la red ha de estar lo suficientemente apretada para que no quede flojo el mejillón y no se mueva antes de que llegue a fijarse por el viso. Suele estar colocado en la popa del barco auxiliar para que la izada de la cuerda sea lo más próxima posible a la eslora de cubierta. También se suele disponer de un rodillo desmontable acoplado a la cubierta de la batea, que puede desplazarse a la zona donde están las cuerdas a izar. El cesto es un artilugio construido en dos mitades, con forma de tronco de cono invertido, en el que la base mayor es la parte alta y la parte baja termina en cuña. El plano de simetría que delimita las dos mitades, lo dibuja la altura del tronco de cono y un diámetro de su base menor. Se construye con varillas de hierro, más juntas por su parte baja y más separadas en su mitad superior para evitar que caigan fuera del cesto las piñas desprendidas de la cuerda por efecto del izado. Tiene un sistema de bisagras en su base mayor y un sistema de fácil apertura y cierre en su base menor. El cesto se suspende de la grúa por medio de dos alambres cable marino, de unos 10 o 12 milímetros de mena. Por un chicote está firme a los carreteles de la grúa y por el otro chicote se une a dos cadenas que, a su vez, van engrilletadas al cesto a unos 30 centímetros a cada lado de las bisagras. El sistema de amarre de las cadenas a la base mayor del cesto suele ser regulable, de modo que se puede variar la distancia a la bisagra y, con ello, provocar que en la maniobra el cesto abra con facilidad. Ya arriba, se pasa el cesto a cubierta y se abre por su parte baja para terminar el proceso de izado. Tanto en el izado a rodillo como al cesto, frecuentemente se meten dos cuerdas en cada virada, siempre y cuando las cuerdas no tengan una longitud o peso exagerados. Para ello, al chicote de la lira se amarran dos rabizas. El sistema de amarre de la rabiza de la tira a la rabiza de la cuerda tiene que ser con un nudo antideslizante y de fácil maniobrabilidad. Una vez el mejillón en cubierta, tanto de la batea como del barco, se procede a su limpieza y clasificación, según sea mejillón de cría, desdoble o mejillón comercial para venta en fresco. La primera vez que se sube la cuerda de la cría se le suele llamar doble o primera vuelta de la cría. En este proceso, más que clasificar los moluscos, la labor se centra en la limpieza de las cuerdas y la cría, más acentuada en la mejilla obtenida de piedra que en la procedente de cuerdas colectoras, ya que la semilla de roca intermareal suele traer arneirón, algún mejillón viejo y la temible caramecha, que con la estrella de mar es su mayor depredador. El principal problema de las cuerdas colectoras es si traen abundante número de cría de estrella de mar. En el izado a rodillo hay cultivadores que limpian la cría en cada virada, ya que, con la cuerda estirada sobre cubierta, es fácil y cómodo abrir la manta de cría que envuelve a la cuerda, sacarla y que el mejillón quede abierto en cubierta con todo el escombro entre la cuerda y la manta del mejillón. Con el izado a cesto, la cuerda queda amontonada sobre cubierta y al sacudirla ya se rompe la manta en tinas más pequeñas. No es frecuente pasar la cría por la parrilla selectora, ya que, directamente del montón de cubierta se limpia en pequeñas piñas, del tamaño aproximado de una palma de mano, y se da servicio a los carros que están encordando. Cuanto más limpio de parásitos, competidores y depredadores quede la cría, tanto mejor saldrá el doble.
En el segundo proceso de sacar el mejillón de la cuerda y encordado para la venta, se conoce con el nombre de desdoble. En esta labor sí que es necesario una eficaz clasificación del mejillón, siendo las medidas normales de un desdoble cuando el mejillón alcanza entre 2 y 4 centímetros. Ya esto. Y un mes. Cuando tenga 8, esperemos que llegue, sí. Tanto en la clasificación como en la limpieza se emplean medios mecánicos. Comienza la labor con el paleado del mejillón de la cubierta a la máquina desgranadora. En esta máquina se rompen las piñas y realiza un seleccionado previo de tamaños, ya que dispone de un sistema preliminar de selección de tamaños más o menos regulable, con limpieza intensa bajo chorro de agua continuo. La desgranadora descarga el mejillón sobre una parrilla cuya separación entre las varillas es equivalente al tamaño del mejillón que se desea encordar. Sobre la parrilla se refriega el mejillón ya teóricamente desgranado para que caiga el más pequeño y de este modo quede un tamaño más homogéneo. También en la parrilla se completa el proceso de limpieza de parásitos, competidores y depredadores que suele traer el molusco al segundo laboreo. Las desgranadoras se diseñan en base a 3 elementos fundamentales. Primero, estructura que recibe el mejillón paleado. Segundo, mesa de limpieza y desgranado. Y tercero, parrilla de clasificación. En el mercado actual hay diferentes modelos que incorporan todos los elementos necesarios, cintas transportadoras, cribas y clasificadores automáticos, mangueras para limpieza y retirada de sedimentos, embolsadoras, etc. La mecanización de este proceso ha reducido considerablemente el tiempo y esfuerzo requeridos para el encordado, pudiendo realizarse más de 50 encordados en una sola jornada de trabajo. Cuanto mejor seleccionado y más homogéneo se haga el desdoble, más unificada en tamaño tendremos la cosecha. En caso de que sobre mejillón, muy frecuentemente no se aprovecha el tamaño inferior, que cae entre las varillas de la parrilla. En la venta para cocedero el mejillón suele ir a granel, sin limpiarlo de cría ni escombro alguno, calculándose el porcentaje de merma. Si el desdoble fue bien hecho, lo normal es que al izar la cuerda para sacar el mejillón de venta, este venga con un tamaño muy homogéneo, aunque probablemente con diferencias entre la mitad superior y la mitad inferior de la cuerda, puesto que el mejillón de la parte de arriba suele crecer más que el situado en la parte más profunda. El clasificado a través de la desgranadora y parrilla se hace de modo tal que la separación de las varillas solo retenga el mejillón comercializable, retirando el no vendible y el escombro. El refregado sobre la parrilla ha de hacerse con cuidado, reduciéndolo si el tamaño es bueno y homogéneo, para no dañar los bivalvos y romper su concha. Hasta hace unos años se trabajaba el mejillón integral, es decir limpio pero no seleccionado por tamaños, ya que lo más frecuente era que un tanto por ciento muy elevado de los mejillones de la cuerda hubiera alcanzado un tamaño adecuado para la venta. En pocos años se pasó a trabajar para obtener mejillón clasificado en 2 tamaños, grande y pequeño. Tras pasar 4 o 6 meses, cuando la longitud de la concha alcanza unos 4 o 5 centímetros, es el momento del desdoble, que consiste en un segundo encordado. Esto es necesario debido al aumento de peso del molusco, dado que podría provocar su desprendimiento de las cuerdas. El desdoble es el penúltimo proceso que lleva el mejillón en su ciclo de producción, el último será la venta y el último del cultivo propiamente dicho. Si la semilla fue cogida en las rocas de la zona intermareal, el desdoble representa su tercer encordado. Cabe hacer este desdoble de 2 maneras, según la preferencia del cultivador: a mano, que daña menos el mejillón, o a máquina. Aunque muchos cultivadores siguen prefiriendo hacer este desdoble manualmente, poco a poco van imponiéndose las máquinas que permiten un trabajo más rápido y con, probablemente, los mismos resultados. El artefacto que tiene como finalidad facilitar el envisamiento del mejillón a la cuerda se denomina encordadora. Aunque en la actualidad hay varios modelos, todos ellos se reducen a un mismo esquema fundamental. 1. Una tolva o recipiente de recepción, donde se coloca el mejillón limpio que se va a encordar y que previamente ha pasado por el proceso de limpieza manual o mecánica. 2. Un canal por donde pasa la cuerda de cultivo.
3. Un sistema que sujeta los mejillones a la cuerda de cultivo al tiempo que envuelve la red alrededor de estos. Dependiendo del tipo de mejillón que se trabaja en cada batea, varía el número de mejillones que se ponen en las cuerdas de desdoble. Así, por ejemplo, si se desea conseguir mejillón grande y buen mediano se pondrá poco mejillón en la cuerda. En caso de trabajar para pequeño se pondrá más en el desdoble. Si se trabaja para la venta de mejillón destinado al consumo en fresco, la programación del trabajo es totalmente distinta, ya que la batea no se vacía tan rápidamente, por lo que es preciso clasificar el mejillón y adecuar su tamaño a la demanda del mercado en esa época concreta. Al igual que en el caso anterior, pero mucho más acosadamente, es importante una buena planificación del desdoble para conseguir tamaños adecuados en la época de mayor venta. Las rotaciones en zonas de fondeaderos de poco crecimiento o polígonos de crecimiento lento, el primer mejillón que suele venderse es el de los claros de proa, que es donde crece algo mejor. Al quedar estos claros vacíos, se rotan las siguientes cuerdas de venta para ocupar estos claros. Este sistema de rotaciones es muy pesado, pues aunque se ayude de la grúa o la maquinilla, el cultivador tiene que soportar el peso de las cuerdas para amarrarlas al pontón. Este esfuerzo hay que realizarlo sobre los pontones, en posturas incómodas que, de no hacerse con cuidado, pueden afectar a la columna vertebral y otras partes del cuerpo. Cuando se trabaja para cocedero no se hacen rotaciones, cargando las barcadas de proa a popa, o al menos hasta la zona en que el mejillón dispone de abundante alimento. Si de media batea para popa, el mejillón sufre restricciones de fitoplancton, es cuestión de esperar 3 o 4 semanas para que recupere, ya que, al cargar de la mitad para proa, el resto que queda pasa a ser, a efecto de cantidad de alimento, como zona de proa. El envasado del mejillón para fresco se hace en sacos plásticos de unos 17 kilogramos de peso o de 10 kilogramos, si es para reparcado. Existe una tendencia entre algunos cultivadores para conseguir que los sacos de mejillón para fresco rebajen su peso y pasarlos a 15 kilogramos, lo que permitiría un trabajo más descansado, aunque al final se moviesen más sacos para la misma cantidad de mejillón. Estas pesadas se hacen siempre a bordo, lo que provoca importantes anomalías ya que las básculas están más o menos escoradas y el balanceo del barco acentúa todavía más esos problemas. Por ello, se pretende actualizar y normalizar este pesado, haciéndolo en tierra y cediendo el bateído un 4% para mermas. Una vez ensacado, el mejillón ha de manipularse con cuidado, procurando no darle golpes que rompan las conchas. Este hecho impulsa a algunos bateeiros que disponen de varios puntos de fondeo a seleccionar el destino de sus bateas según la colocación en el polígono y la calidad del polígono mismo, dedicando las bateas de menor rendimiento a cría y las de mayor rendimiento a desdoble. La producción de una batea dependerá de sus dimensiones, de la zona de la ría donde esté situada, de su posición dentro del polígono y de las características de cada año. En consecuencia, nos encontramos con bateas que no producen más allá de las 20 o 30 toneladas anuales y otras que sobrepasan ampliamente las 100 toneladas. La producción media por batea varía también según los años, oscilando normalmente entre las 57 y las 80 toneladas métricas. Dicha producción media es semejante en las rías de Arousa y Pontevedra e inferior en la ría de Vigo como consecuencia, fundamentalmente, del menor tamaño de las bateas de esta ría, siendo las producciones por metro cuadrado de batea aproximadamente iguales en las tres rías. Prácticamente todos los días, se produce el amarre de los barcos en los muelles de la ría de Arosa para la descarga de los mejillones previamente seleccionados para el destino solicitado. En el muelle de Vilanova de Arousa la descarga se efectúa a primera hora de la mañana.
Los barcos con su carga seleccionada esperan la descarga por la grúa del muelle que ya tiene incorporada una pesa, lo cual facilita mucho el trabajo de los bateeiros a la hora de la selección. Los operarios de las grúas, las carretillas de transporte y los controladores de calidad actúan con celeridad para que el mejillón tarde el menos tiempo posible en llegar a su destino. La coordinación entre todos ellos es completa. Una vez descargados los palés de aproximadamente 1 tonelada, se procede a una comprobación del peso de los sacos. Estos suelen ser de aproximadamente de 12 kilogramos. El peso de los palés varía en función de la cantidad solicitada. Una vez pesados se hace un análisis de la calidad del mismo y según los resultados se marcará un precio por tonelada. Todos los palés llevan incorporados los justificantes de la inspección realizada. Cuando todo el trabajo de muelle está realizado, se procede a la carga de los palés en los camiones. El destino de estos es muy variado. La mayoría hacen la ruta a la península y otros a varios países, especialmente a Francia e Italia. El mejillón que se comercializa en fresco tiene que pasar por la depuradora el tiempo que prescribe la ley, para reducir la carga microbiana en sus órganos hasta niveles aptos para el consumo si se captura en zona B. El cosechado en zona A no lo necesita. Hay 3 zonas según la legislación actual en Galicia. La zona A, comercialización sin depuración. La zona B, que necesita depuración. Y la zona C, no se pueden comercializar. Si el lugar de cultivo de donde procede el mejillón está clasificado a efectos microbiológicos como zona B, necesariamente deberá dirigirse a un centro de depuración, en el que el mejillón será sometido a un proceso de depuración, mediante agua procedente necesariamente de las rías gallegas. Si el lugar de cultivo de donde procede el mejillón está clasificado a efectos microbiológicos como zona A, el mejillón podrá expedirse al mercado directamente desde un centro de expedición. El reparcado consiste en volver a colgar de la batea el mejillón ya comercial y seleccionado para la venta en fresco, en sacos de unos 10 kilogramos. En este proceso el mejillón vuelve a empiñar y consigue una mayor consistencia para la exportación al exterior. El mejillón para cocedero se saca a granel y en grandes cantidades o cubertadas, puesto que un cocedero de tamaño mediano absorbe fácilmente 20 o 30 toneladas diarias, gracias a su alto grado de automatización. Lo más frecuente es sacar el mejillón en grandes barcos con potentes grúas, que meten en cada virada 3 o 4 cuerdas, con facilidad y rapidez, ocupando una media de 6 personas a bordo, que pueden transportar a tierra hasta 20 toneladas en poco más de 4 o 5 horas. La misma grúa del barco tiene autonomía para acoplarle una cuchara y descargar el mejillón al camión, que debe estar equipado con volquete, para que, al llegar al cocedero, descargar en la tolva. Cuando se trabaja el mejillón para destinarlo al cocedero se desdobla toda la batea a la vez, puesto que también se vacía de golpe, entre 5 o 6 días. Como normalmente ya se sabe de antemano la fecha aproximada para su venta, ha de programarse la cría y el desdoble para que coincidan los momentos en que el mejillón alcanza el tamaño deseado a la fecha de venta, procurando no pasarse, ya que el cocedero tendría que esperar. La batea no tendría sitio para sostener el bivalvo de tamaño comercial durante mucho tiempo, ya que sigue creciendo. La descarga en el camión se hace en el menor tiempo posible para que el mismo llegue al cocedero fresco y a pocas horas de la extracción. Una vez descargado, se selecciona una parte para comprobar y descartar el pequeño. En la parrilla selectora, se procede a la selección de una pequeña parte para comprobar el peso de la carne. El proceso es meter una cantidad en una olla, cocinarlo durante un tiempo predeterminado y pesarlo. Después y según los resultados, se procede a valorar el precio de mercado y certificar el mismo en documento sellado por el organismo regulador.
seguro. Una vez obtenidos los certificados, se procede al transporte de la carga al cocedero para su transformación. Los cocederos son industrias que nacieron al amparo de las fábricas de conserva, el proceso del congelado y también de la elaboración de platos precocinados. Si la batea fue desdoblada con el objetivo producir mejillón para venta a cocedero, tiene importancia el contenido en carne pero no el tamaño de la concha, que se desecha. El primer proceso que se realiza al mejillón una vez introducido en planta consiste en desgranarlo y lavarlo. Este tratamiento es fundamental cuando el mejillón llega a fábrica en piñas, es decir, agrupado y adherido con algas y otros residuos marinos tras su recolección. En muchos casos, el mejillón llega a planta tal como se recoge del mar, con restos de pelo y otros residuos marinos. El objetivo de este paso es separar las piezas individuales y eliminar los residuos, así como separar los mejillones muy pequeños fuera de rango de tamaños, antes de continuar con la selección. Desde la tolva, siempre con mucha agua, el material pasa por un tornillo sin fin a la cinta transportadora que, a la vez que lleva el mejillón a una nueva cinta, elimina los residuos. Cuando no se realiza este preproceso en origen, la fábrica debe asumir tareas adicionales. El mejillón se recibe mezclado, sin separar, y en grandes cantidades a granel. De esta nueva cinta pasa el mejillón, ya limpio de escombro, al túnel de cocción a vapor. Una vez cocido, se enfría, desconcha, saca el guiso y selecciona por tamaños. Esta situación obliga a contar con sistemas de transporte y maquinaria más resistentes. Además, el trabajo inicial de desgranado y limpieza requiere más tiempo, recursos y agua, lo que afecta a la eficiencia general del proceso. Cuanto mayor sea el grado de preprocesado en las bateas, más fluido y rentable será el tratamiento inicial en fábrica. También se retiran los ejemplares demasiado pequeños, que suelen tener un tamaño inferior a 14 a 15 milímetros. Esto se hace con las máquinas de forma automática y por las trabajadoras manualmente. Una vez limpio, el mejillón se somete a un proceso de clasificación mediante una máquina clasificadora que emplea un sistema de rodillos divergentes con un diseño específico. La maquinaria implicada desempeña un papel clave para asegurar la calidad y limpieza del mejillón desde el inicio del proceso. Toda el agua empleada en el lavado se gestiona a través de sistemas de filtraje. En plantas cercanas al mar, el agua salada utilizada puede verterse directamente al entorno marino. En el caso del agua dulce, generalmente se aplica un sistema de filtrado y recirculación para reducir el consumo, ya que estas máquinas, como mencionamos anteriormente, requieren un uso intensivo de agua. Este primer proceso de desgranado y lavado del mejillón permite estandarizar el producto, eliminar residuos y preparar la materia prima para su clasificación. A continuación, se procede a la clasificación del mejillón por tamaños para facilitar su tratamiento posterior y adaptarlo a los distintos productos finales que se elaborarán más adelante. Esta fase resulta clave tanto para mejorar el rendimiento general de la línea como para asegurar una adecuada presentación del producto final. Los mejillones ya separados por tamaños se envasan en las latas. Las latas se sellan herméticamente para evitar la entrada de aire y garantizar un ambiente anaeróbico. Las latas selladas se someten a un tratamiento térmico, generalmente con autoclaves, donde se aplican altas temperaturas y presiones durante un tiempo específico. Tanto los envases de hojalata como de aluminio soportan las altas temperaturas de la esterilización y permanecen inalterables ante el paso del tiempo.
Ambos materiales son resistentes a la corrosión y protegen del aire y la luz. Asimismo, se enfrían deprisa porque el metal es buen conductor térmico. Después del tratamiento térmico, las latas se enfrían rápidamente para detener el proceso de cocción y mantener la calidad del producto. Estos pasos aseguran la esterilidad y la seguridad de los productos enlatados. Las latas ya inspeccionadas pasan a la línea de empaquetado para el almacenamiento y envío a los clientes. Las empresas que regulan la venia del mejillón para fresco son las depuradoras, ya que, de momento, el mejillón es molusco de depuración obligatoria, no estando permitido que el propio productor disponga directamente de una red comercial que llegue al consumidor, sin pasar por la depuradora que actúa como establecimiento regulador, incluso comercial. El mejillón destinado a fresco ha de ir bien seleccionado, aunque las depuradoras valoran en una merma del 4% las posibles pérdidas en cada lote o 1 kilo de mejillón por saco comprado al productor. Ya hemos comentado que la planificación del desdoble y, en general, del ciclo de producción, es más compleja que en el caso del mejillón para cocedero, ya que si llega a tener mejillón comercial en momentos de escasa demanda puede suceder que los bajos precios o la falta de compradores obliguen a mantener el mejillón durante más tiempo en la batea y ya empachada. Esta circunstancia puede agravarse en caso de aparecer la marea roja tóxica que cierre, durante más o menos tiempo, el polígono donde está asentada la batea. Se entiende como depuración de moluscos bivalvos todo el proceso a que son sometidos para eliminar o disminuir su contaminación de origen microbiana hasta los límites admitidos por la legislación, debiendo conservar sus caracteres organolépticos, viabilidad, limpieza, color, sabor, etc. Los moluscos en su medio natural, a menudo, retienen en su aparato digestivo microorganismos que se encuentran en el medio marino y que pueden causar trastornos en la salud del consumidor. Para evitarlo, y antes de su consumo, deben estar sometidos a un proceso de saneamiento que es la depuración. Primero se bombea agua de mar hacia unos depósitos de decantación, a donde llega el agua bombeada, allí por gravedad, los posibles residuos sólidos caen al fondo y se realiza su desinfección. Se puede realizar de 3 formas diferentes: mediante la inyección de hipoclorito sódico, ozono o rayos ultravioleta. En la mayoría de los casos se utiliza hipoclorito sódico para las piscinas de circuito abierto y en las piscinas de circuito cerrado suele utilizarse un método combinado de ozono, rayos ultravioleta y skimmers. Después de los depósitos de decantación, el agua cae en forma de cascada para oxigenarse hacia un canal, a través del cual se distribuye a las piscinas donde está colocado el marisco para su depuración y así obtener la mayor garantía de salubridad para el consumidor. Esto se consigue a través de la inmersión de los moluscos en cajas en el agua de mar que pasó por el proceso de decantación, cloración, oxigenación y análisis, durante el tiempo necesario para eliminar la carga microbiológica que pudiera tener. El proceso de depuración se extiende por un mínimo de 12 horas en las que el marisco permanece reposando en las piscinas, autodepurándose y eliminando las impurezas hasta el momento de su comercialización. La depuración de los moluscos no emplea directamente sobre el producto agentes físicos o químicos ni de otros tipos, por lo que no se va a alterar ni lo más mínimo su sabor, color, ni cualquiera otra de las propiedades de los moluscos. En las empresas, el último control de depuración e inocuidad de los productos lo realiza el Departamento de Calidad, que en colaboración con una empresa de laboratorio externo lo certifica, poniendo en el mercado un producto con todas las garantías. Las depuradoras están auditadas por la marca Pescaderías y la denominación de origen protegida, Mejillón de Galicia, avaladas ambas por la Xunta de Galicia.
Cabe destacar que la depuración garantiza el control higiénico sobre el producto ante el consumidor y es imprescindible que los moluscos bivalvos pasen por este proceso. El mejillón, una vez depurado durante el tiempo que le corresponde, que es de aproximadamente 12 horas, pasa por un proceso de limpieza mecánica con abundante agua a presión para eliminar los residuos que aún permanecen en las conchas. Ya limpio, se procede a seleccionar visualmente los que están en mejor estado para introducirlos en sacos biodegradables, que serán enviados a cualquier parte del país según la demanda del cliente. En muchos pueblos de Galicia se celebra la festa do Mesillone o berberecho. En Vilanova de Arousa suele consumirse aproximadamente 1 tonelada de estos productos, ante la previsión de recibir a unas 5.000 personas. El inicio ya suele ser muy bueno, pues la carpa de la Praza do Castro ya registraba colas antes de su apertura, además de contar con una amplia comitiva de autoridades autonómicas, provinciales y locales. Su celebración data de 1994 y su singularidad viene determinada porque el mejillón y el berberecho son dos productos que constituyen la base de la industria local, y las conserveras son parte de su historia, de ahí también su arraigo popular y la participación de los vecinos, que dan a conocer su trabajo y la gastronomía local a todos los visitantes. Son un total de 13 las propuestas gastronómicas que se ofertan. Además de los mejillones al vapor, vinagreta, escabeche y tigre y los berberechos al vapor, los comensales podrán disfrutar también de croquetas de ambos productos, empanadas en varias modalidades, paella de marisco y pulpo. Todo maridado con los vinos típicos de la zona, como son el vino tinto y el albariño, como principal exponente. Los mejillones son una auténtica joya gastronómica de Galicia y desde el 2007 son una denominación de origen protegida, la DOC Mesillón de Galicia, y la única DOC para un producto del mar en España. El mejillón gallego es un producto muy popular en la Ría de Arousa y el resto del estado. Debido a esta popularidad, hay empresas navieras que ofrecen navegar por la ría para conocer el entorno donde se crían los mejillones. Desde el puerto de Ogrove se puede embarcar en uno de estos barcos para conocer la ría y ver el entorno de las bateas, plataformas flotantes de cría del famoso mejillón gallego. A medida que navegamos por la ría, apreciaremos que el agua está llena de plataformas de madera conocidas como bateas. La producción de una batea dependerá de sus dimensiones, de la zona de la ría donde esté situada, de su posición dentro del polígono y de las características de cada año. Según la variante climatológica de cada año, nos encontramos con bateas que no producen más allá de las 20 o 30 toneladas anuales y otras que sobrepasan ampliamente las 100 toneladas. Se podrá contemplar en vivo donde se cultiva el mejillón, las vieiras y las ostras en modernos barcos con visión submarina. Gracias a estas embarcaciones tendréis la oportunidad de contemplar el fondo marino de la ría y las cuerdas donde se cría el popular molusco. Además, las cuerdas de las bateas serán izadas para que el guía explique su proceso de cultivo. Si ustedes se fijan, donde está nuestro compañero Álvaro hay una cadena gruesa que baja hasta el fondo del mar. Y en el otro extremo de esa cadena hay un gran bloque de hormigón que pesa entre 20 y 30 toneladas. Durante el recorrido por la ría, se ofrece una degustación del famoso y popular mejillón al vapor, ofrecido por la tripulación del barco. Fue hecho al vapor,
y lo metemos en este termo para que se mantenga calentito, para darle a la gente que viene a visitarnos. Este mejillón, después de su paso por la depuradora, será servido como mejillón fresco del día. El gran desarrollo de las bateas en Galicia a partir de 1946 impuso la necesidad de reglamentar su fondeo. En el decreto del 30 de noviembre de 1961, se estableció el criterio de clasificar las zonas del litoral aptas para el cultivo en polígonos, es decir, en áreas de la superficie del mar señaladas en las cartas marinas y cuyo contorno se dibujaba uniendo con rectas sus vértices. Cada polígono comprendería un número determinado de viveros. Desde aquella primera reglamentación, se sucedieron nuevas normativas y, en particular, una orden de 1974 que, por primera vez, distribuye, define y numera las distintas zonas de las rías donde pueden instalarse bateas, además de intentar cuantificar el número de bateas que pueden instalarse en cada una de esas zonas. En total se crearon 78 de estas zonas o polígonos en 4 provincias marítimas, correspondiéndoles respectivamente a Vigo 21, Vilagarcía 43, Coruña 8 y Ferrol 6. El número total de bateas posibles se fijaba en 5.500. Cada uno de los polígonos se nombró con una letra, según un orden alfabético, y se subdividió en cuadrículas numeradas, cada una de las cuales representaba una posible batea. La normativa de 1961 y 1974 que definió el concepto de polígono se basó en criterios administrativos con el fin de garantizar, más que ninguna otra cosa, el transporte marítimo en las rías y respetar el derecho a otras actividades marítimo-pesqueras y portuarias que pudieran sufrir las consecuencias de una proliferación desordenada de las bateas. Es de conocimiento común que hay diferencias importantes en la producción de los distintos polígonos y en el rendimiento por área ocupada, por lo que se puede establecer una clasificación de los distintos polígonos de Galicia por su calidad buena, mediana o regular y baja. En general, se puede afirmar que los polígonos situados en la boca de las rías mantienen un rendimiento por área ocupada mayor que los ubicados en las zonas interiores, si bien esta consideración no es una regla infalible, que debe someterse a matizaciones. La productividad de una batea no depende tan solo de la calidad del polígono al que pertenece, también influye en gran medida el posicionamiento de su propio fondeo y su situación general respecto de las bateas vecinas. Es norma general que las bateas de primera línea, es decir, aquellas bateas situadas en el frente del polígono por el que penetra el flujo de las corrientes locales, obtienen producciones inalcanzables para las bateas situadas más atrás. Cerca ya de la mitad del siglo, en 1945, se instaló la primera batea en aguas gallegas. Fue obra del señor Ozores Saavedra, quien, en uno de sus viajes, había visto funcionar las bateas catalanas. Aquella primitiva batea era de un solo flotador de madera, sobre el que se disponía la parrilla de la que colgaban cuerdas de esparto alquitranadas. Al año siguiente, en 1946, ya habían solicitado el fondeo en la ría de Arosa 10 bateas y, pocos años más tarde, en 1949, aparecían las primeras bateas en la ría de Vigo. Ya en el año 1986, había inscritas en Galicia 3.183 bateas. A partir de 1950 su éxito, aunque con algunos baches por el camino, fue casi imparable, hasta llegar a ser el superventas e icono que es hoy en día. Los mejillones son una auténtica joya gastronómica de Galicia. Galicia y los mejillones tienen una relación que se remonta al siglo XVIII. Este molusco forma parte de la muy generosa gastronomía gallega y es, además, una actividad económica que genera más de 12.000 empleos. El Consejo Regulador del Mejillón de Galicia, constituido en 1994, tiene como objetivo el fomento de la calidad del mejillón gallego,
en actividades de cultivo, elaboración, distribución y así ofrecer al consumidor un buen producto. Además, desde el 2007, el mejillón de Galicia se convirtió en el primer producto del mar en Europa en obtener el distintivo de calidad. Denominación de origen protegida.